va, amigos? Les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Hashem, el camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El amo de todas las cosas, el Señor de las maravillas. El santo, bendito sea, quien por su gran poder levantó de entre los muertos al Mesías de Israel, al hijo de David, a la raíz de Isaí, al heredero de todas las cosas. Bendito sea aquel que levantó a nuestro santo Mesías y nos levantó junto con él. Él renueva su creación cada mañana con el propósito de darnos la oportunidad de conocerlo, de observar su creación, de observar su gloria. David decía en el Salmo 19, mientras observaba la rotación del sol, el movimiento de las estrellas, toda la creación absoluta, él decía, la Torá del Eterno es perfecta. Restaura el alma. Y obviamente David está aludiendo ahí al orden divino de las cosas. Y esto es importante porque eso es lo que viene a ser la Torá del bendito en la vida del humano. Poner en orden la casa. Gracias al Creador por la gran oportunidad que nos da de estar aquí en PAB 550. Estuvimos 2 semanas ausentes, una por un problema de mirar bien un texto y la segunda técnico, por el maratón de Villalba, pero gracias al santo bendito sea estamos aquí nuevamente. Y nosotros, Eshaim, somos un ministerio de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Somos una escuela que llevamos a las personas a conocer la fe antigua, pero no solamente a eso, sino los llevamos también a madurar, a buscar la carne que está en las Escrituras. Porque cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que he sido un adulto, debo pensar como adulto. Y esas palabras las dice el sabio Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, quien le escribía a una congregación de creyentes, una congregación que salió de la sinagoga en ese momento, de la vida que ellos tenían en ese momento, no alejándose de lo que allá habían conocido, sino viendo la revelación adicional que había sido dada por medio de la aparición del Mesías. Y nosotros tenemos ese compromiso con ustedes aquí en PAB, de estar domingo tras domingo compartiendo la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el santo bendito sea, por medio de los profetas, dijo que iba a haber un día donde pondrá sobre toda la tierra hambre y sed por su palabra. Y en el momento que estaba diciendo eso, no se estaba refiriendo a lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, porque en ese momento no existía. No se había escrito. Se está refiriendo a la revelación ya dada, y esta es lo que usted conoce como el Pentateuco, lo que usted llama la Torá de Moisés, que realmente es la revelación del Creador. Y nosotros hablamos la sabiduría del Creador basada en las Sagradas Escrituras, y conocemos perfectamente, con el temor del cielo, que el diseño divino no es que dejemos a un lado los libros antiguos, sino que podamos comprender su mensaje. Y eso es lo que vino a hacer el Mesías, llevarnos nuevamente a la senda antigua, a que regresemos a la senda del Creador. Ese es nuestro trabajo, y aquí estamos, gracias al Eterno, por esa oportunidad. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que siempre hacemos todos los domingos, ¿verdad, Geraldo? ¿Qué es lo que hacemos aquí todos los domingos? Trabajamos un poco con las porciones semanales para los que están en el ciclo del exilio. Acabamos de salir de Pinjas. Para aquellos que están con el ciclo de Jerusalén, estaban en Matot. Este año cayeron divididas, casi siempre son Matot más 6 juntitas, pero este año Matot solito. Y hablamos un poquito de lo que hemos aprendido al respecto de esas porciones. Muy cierto, Geraldo. Pinjas introduce el concepto del sacerdote ungido para la guerra. Eso es un concepto de carácter esotérico bien elevado, que no está ahí históricamente para que usted no mire superficial, sino que está hablando directamente de la figura del Mesías, dentro de lo que el Mesías le corresponde hacer dentro del diseño divino. Son las revelaciones, y con la espada de su boca herirá y peleará para que el pueblo regrese a la senda. Pues eso es lo que hace Pinjas. Un pueblo se desenfrenó en sus pasiones, en sus distracciones, y esta vez no requirió ni oración ni clamor. Esta vez hubo que ejecutar. Y el hombre valientemente tomó una lanza
y defiende el honor del rey Ujú. públicamente, sin titubeo y sin paños tibios. Una cosa muy fuerte, muy estremecedora. Pinjas se convierte en esa figura, si podemos decir escatológica, si podemos Ujú. usar esa palabra, ¿verdad? Término teológico. Esa figura escatológica donde va si podemos decir, purificar la tierra por causa de la idolatría y la inmoralidad sexual. Se considera que él hizo como un tipo de expiación, Ujú. como si hubiese cortado eso. Bueno, hay varios comentarios. Uno de ellos, por ejemplo, dice que el celo que Pinjas expresó reparó el daño que Nadab y Abihu hicieron. Que Nadab y Abihu fueron atraídos por el fuego, fueron atraídos por la presencia del Señor y sintieron una pasión, pero desenfrenada. Ujú. Pero Pinjas pudo sentir ese mismo tipo de pasión, ese mismo tipo de fuego, de furor, pero lo logró canalizar, lo logró trabajar correctamente. Y detuvo una abominación grande que Ujú. estaba sucediendo en el pueblo, y era el pecado del Baal peor, el señor de la boca de carne. Otros dicen, Pinjas era Elías, pero ¿qué es esto? Elías todavía no ha salido. Pero dando la idea de lo que tú dijiste, escatológicamente en Israel va a haber una figura del celo divino. Ujú. Me acuerdo en Mashiach que dijo, el celo de tu casa me consume. Muy cierto. Y ese, en un momento dado, esa posición que tiene que tomar, ponerle una forma de liderazgo, de unas cosas que no se negocian. Hay unos puntos que no se ceden. Muy cierto. Shaul de Tarso, en una de sus cartas, específicamente a la congregación de creyentes en Corintio, habla de la figura escatológica del Mesías dentro del plan divino, dentro del diseño divino, donde si entendemos lo que está detrás de la figura de Pinjas, y Pinjas en su Biblia aparece como Finés, pero su nombre en hebreo es Pinjas. Uh-huh. Pinjas significa la boca que muerde, la boca que hiere. Y se compara con un tipo de serpiente, algo así. Exactamente. Y esto es importante porque usted va a encontrar que dice que el Mesías herirá con la espada de su boca. Uh-huh. Ahí está pues puesta la idea detrás de la figura de Pinjas. Shaul de Tarso, escribiendo a Corintios, dice que el Mesías tiene que reinar hasta que ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Él va a suprimir todo imperio, toda autoridad, todo poder. Esto es importante, estas palabras de Shaul de Tarso, si las entendemos a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y Shaul de Tarso, en el momento que estaba enseñando, es importante que usted sepa, amigo, que en el momento que Pablo de Tarso estaba enseñando, no existía el Nuevo Testamento. Por tanto, cuando los de Berea estaban buscando las Sagradas Escrituras, lo que Pablo de Tarso estaba enseñando, a ver si esto realmente se encontraba ahí, estos de Berea no estaban buscando en el Nuevo Testamento, estaban buscando en las Escrituras hebreas. Todavía en la Pablo Torá y en los profetas, a ver si lo que Pablo dice sí. realmente se sostiene. No había escrito sus cartas, no había llegado a las cartas de Pedro, esto apenas estaba comenzando. Y esto es importante, amigos, porque Shaul de Tarso dice en esa carta a Corintios que el Mesías tiene que suprimir todo imperio, todo poder. ¿Cómo funciona eso? Porque tradicionalmente se ha visto como una guerra cósmica, como una pelea a nivel Star Wars, literalmente, como si Dios tuviese enemigos. Muy interesante como eso. Si fuera un pulseo. Realmente esa es la idea, son iguales. Y uno da hora, el otro recibe eso. Eso nos lleva, Geraldo, lo que acabas de decir, eso nos lleva a la sección llamada Matot. Matot significa tribus, y es la que viene después de Pinjas. Matot se encuentra en el libro de Números, al igual que la sección que tiene que ver con Pinjas. En el caso de Matot, que se llama tribus, que habla primeramente de los votos, inmediatamente se le ordena a Moisés a levantar venganza contra Madián, contra los madianitas, porque una princesa de Madián Uh-huh. tomó a un líder llamado Simri, tomó a un líder llamado Simri, lo sedujo al culto al Baal Peor, que consistía, para que usted sepa, el culto del Baal Peor consistía en que se sentaba hombre y mujer a comer hasta saciarse, un tipo buffet. Luego sostenían relaciones sexuales y luego iba al ídolo y defecaba en agradecimiento al ídolo
por la bendición de haber comido como comió y haber disfrutado de su pasión como la disfrutó. Y esto es bien interesante, amigos, porque está hablando de la búsqueda de placer como el fin último en la vida, en lo que se conoce en el lenguaje moderno como el hedonismo. Ujú. La Escritura habla de todas estas cosas, amigos, si vamos más allá del texto. Y Pinjas, descendiente de Aarón, que tenía la responsabilidad de guiar al pueblo por la senda de la justicia, se levanta en el celo del Eterno y traspasa por el vientre a Cosbi, que es la madianita, y a Zimri, que es el descendiente de la casa de Israel. Es interesante que este traspaso del vientre es una directa alusión a lo que iba detrás de todo este culto. Y esto es importante, Geraldo, porque Pablo de Tarso habla de aquellos cuyo Dios es el vientre. Y cuando Pablo decía esas cosas, Pablo las estaba sacando de las Escrituras. Pablo no se estaba inventando nada nuevo. Pablo estaba revelando el misterio de Dios, que es el Mesías, a la luz de la Torá y los profetas. Es bien interesante que Pinjas inmediatamente se convierte en esta figura que va a ir con los líderes de las tribus a luchar contra Madián. Y ahí es donde el Eterno le dice a Moisés, levanta, porque Cosbi era una princesa madianita, levanta un ejército para hacer la guerra contra Madián, porque ellos fueron los que lo llevaron a ustedes a desviarse del camino. Y esto es bien interesante, Geraldo, porque cuando miramos ese texto, usted podría decir, wow, ese Dios es violento, le gusta la venganza. Y esto porque, obviamente, cuando nos quedamos en la letra, no entendemos lo que está detrás del texto. Y es importante que usted sepa que la revelación bíblica fue recibida en una época donde el mundo se veía de una forma muy diferente a como la vemos hoy en día. Lo importante es siempre que usted piense estas cosas de, wow, esto es como contrario a lo que debe ser la misericordia y la bondad y todas estas cosas que usted piensa que el Dios de amor y todo esto. Siempre que usted piense así, vaya a Proverbios 9, donde dice, la sabiduría construyó una casa y labró sus 7 columnas. Mezcló su vino, sacrificó su víctima. Lea ese texto. ¿Por qué? Porque esa casa que construye la sabiduría es la revelación. Esa casa se tuvo que disfrazar con un paño para que el ser humano lo pudiera entender. Imagínense que en esa época le hubiesen hablado de energía y cosas así. Cosas que decimos hoy día y nos piensan que estamos en la nueva era y todas estas cosas. No podemos usar ese idioma porque para los ojos de muchos es considerado malo. Pero eso es idioma. Idioma es idioma. Lo importante es saber el concepto. La palabra ruach, que es la palabra que utilizamos para espíritu, también significa viento. Y el viento se considera una energía. ¿Por qué? Porque crea movimiento y todo lo que crea movimiento es energía. ¿Ok? Entonces, es bien interesante, Geraldo, que en esta sección de Matot salen los israelitas a hacer la guerra y escogen 12,000. ¿Por qué no 30,000? ¿Por qué no 50,000? Porque el santo bendito sea en sus misterios decide que sean 12,000 los que deben estar registrados para hacer esa guerra contra Madián, cuando el ejército de hombres listos para la guerra eran 600,000. Un poco más. Eso se encuentra al principio del libro de Números. ¿Por qué solamente 12,000 a pelear contra Madián? Adicional a eso, Moisés le dice a Pinjas, tú eres el que vas a liderarlo y los vas a llevar a la guerra. Y ellos fueron a luchar contra Madián. ¿Por qué luchar contra Madián? ¿Qué significa Madián? Obviamente, si usted entiende que el principio detrás de la idea de Madián es el dios del vientre, el Baal, Peor, el culto al placer, usted va a entender cuál es la función que van a tener estos que van a salir a la lucha. Es bien interesante, Geraldo. Son sumamente escogidos, es como un 2% del ejército, un 3%, es algo bien reducido, bien reducido. Es bien interesante, Geraldo, que cuando observas la guerra, te das cuenta que el texto registra que murieron 5 reyes. ¿Por qué no 6?
¿Por qué no 3? ¿Por qué no 10? Sí, mucha simbología ¿Por qué escondida. 5 reyes? ¿Acaso el humano tiene 5 sentidos? El sentido del gusto, el sentido del tacto. ¿Qué significan estos 5 reyes? Pero cuando tú ves cómo se idolatraba a Baal Peor, suena bien Freud, que decía que el ser humano adquiere placer por ciertas partes de su cuerpo, y literalmente así era el Baal Peor, es lo que dice la psicología moderna. Y ahora mismo se está atacando 12.000, pero es para recuperar los sentidos. Es como si, como dice Pablo, todo pecado está lejos de tu cuerpo, pero huye de la fornicación porque ese está dentro de tu cuerpo y te va a extraviar los sentidos. Es bien interesante, Geraldo, ahora que dices eso, que tú vas a encontrar que estos 12.000 hombres fueron a hacer esta lucha contra Madián, y los rabinos se preguntan, ¿cómo es posible que 12.000 puedan vencer todo Madián? Uh-huh. Un rabino de nombre Moshe Haim Luzzatto, de los años 1600, 1700 aproximadamente, dice, ellos pudieron hacer esto porque la presencia de Dios estuvo sobre ellos. Ellos fueron sellados con el Espíritu de Dios, espíritu que estuvo sobre Pinjas en el momento que se levantó el celo de Pinjas. Y eso me llamó la atención, Geraldo, ¿sabes por Parece qué? a los 144.000 de Mashiach. Me llamó muchísimo la atención, Geraldo, porque en el libro de 12 por Revelaciones, 12, de hecho. el libro de Revelaciones habla de los 144.000 que son sellados con el nombre de Dios en sus frentes. Y me llama mucho la atención, Geraldo, el hecho de que cuando miras las tribus, los que están en ese grupo de los 144, 12 de cada uno. dice el capítulo 7, y voy a mencionar simplemente las tribus por razón del tiempo. Aquí es un condensado de 2 horas de clase. Imagínate. Y oí el número de los sellados, 144.000 de toda tribu de los hijos de Israel, Revelaciones 7. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Naftalí, 12.000. De la tribu de Menasé, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isahar, 12.000. De la tribu de Zebulún, 12.000. De la tribu de José, 12.000. Y de la tribu de Miñamín, 12.000. Ahí falta gente. No está Efraín. No está Efraín y no está Dan. ¿Por qué Dan y Entró Efraín no Leví. están? Esto ha sido una gran pregunta que se han hecho por mucho tiempo. ¿Será que Dios descartó a Efraín? ¿Descartó a Dan? Pero el profeta Oseas dice que Dios va a traer de vuelta a Efraín y que volverá a restaurar a Israel. ¿Por qué Efraín y Dan no están? Y ahí es donde entra la importancia de entender el mensaje profético que contiene las Sagradas Escrituras para entender el diseño divino y cómo el bendito nos va a redimir a todos. Uh-huh. Si 12.000 fueron a luchar contra Madián, y la razón de la lucha contra Madián, según narra el texto, es por haber inducido a Israel a la fornicación y al pecado de la idolatría, que es inmoralidad sexual, idolatría, Una ramera. nos lleva entonces a pensar, ¿cuál es la función de estos 144.000? ¿Por qué no está Efraín y Dan? Cuando usted mira la historia del pueblo santo, usted va a encontrar que Efraín y Dan cometieron un pecado que hace que la persona sea cortada de raíz, como fue cortado Zimri, por haberlo cometido, y es inmoralidad sexual e idolatría, que es el culto al Baal Peor, el culto al placer. Es bien interesante esto, Geraldo, porque al no encontrar estas dos tribus en los 144.000, obviamente esta codificación, este misterio, porque el libro de Revelación es un libro de misterio, no es un libro de que usted debe coger las cosas literal, nos está enviando un mensaje con esto. Ahora, ¿cuál es la función de estos 144.000? ¿Qué es el trabajo de ellos? Muchas personas dicen, no, estos son los últimos judíos que van a evangelizar el mundo. Primeramente, aquí vemos las 12 tribus, y de entre esas 12 tribus está la tribu de Judá, así que no necesariamente tienen que ser judíos. ¿Qué significa este código? Muy diferente a lo que se está acostumbrado. Ahí entra el nombre, Israel. Los 144.000 son de las tribus de Israel. ¿Qué significa Israel, Heraldo?
Como tradicionalmente que le peleó con Dios. Eso es lo que se entiende tradicionalmente. Pero sin embargo, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar que Yeshua, Jesús, viene caminando en el capítulo 1 con Felipe y los demás. Y ven a Natanael de lejos, sentado en una higuera, y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo es eso? Y Natanael le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Y él solamente dice, cuando estabas bajo la higuera te vi. Y Natanael se asombra y dice, ¡tú eres el Mesías! Explícame ¡Tú eso. eres el rey de Israel! Pues, yo estoy caminando por el lado, me viste debajo de un palito y yo me sorprendí porque tú me viste de ¿cómo es eso? Claramente, Zacarías, obviamente eso está todo decodificado. Juan está tratando de enviar un mensaje y es que el Mesías, existe una idea dentro del pueblo de Israel que dice que el Mesías olerá a la persona y sabrá si esa persona es una persona íntegra, una persona que vive la vida con rectitud ante Dios. ¿Qué es la idea detrás del nombre de Israel? El otro lado, lo que hay es moscas, por el hedor. ¿Verdad? Porque si se estaba defecando, ese lugar no podía oler muy bonito, que digamos. Es un lugar de tumá, de impureza. Entonces, pues cuando el Mesías oliera, este estaba ya con peor porque no huele muy bien. Huele a impureza. O huele a incienso, porque en el templo santo el incienso se impregnaba en las vestiduras. Hay una simbología muy bonita ahí, a que uno huele. Muy cierto. Y existe esta idea de que el Mesías vendrá y olerá quiénes son los justos realmente. Y es bien interesante esto, Geraldo, porque estos 144.000, para comprender la función que hacen estos 144.000, necesitamos entender lo que sucedió en ese texto de la Torá con respecto a Madián, Pinjas, los 12.000 que fueron a la guerra, que ellos fueron y hicieron la batalla y trajeron un botín muy importante, donde parte de ellos iba a ser pasado por agua, o mejor dicho, todos iban a ser pasados por agua, pero otros por fuego. ¿Tú te das cuenta que cada vez que hubo una brecha en el pueblo, específicamente con la idolatría, tenía que haber una guerra con unos escogidos? Es como con el becerro. El becerro de repente entra Leví en escena, pero es porque tiene que ser unas personas escogidas para hacer la batalla. Y ahora vuelve otra vez con otro elemento de idolatría, tienen que ser unos escogidos y un sacerdocio ungido para ellos. Muy cierto. Adiste en el clavo de la enseñanza. Y esto me lleva, Geraldo, a el libro de Mateo, porque Yeshua enseñaba muy... Cada vez que yo leo al Santo Maestro enseñar, yo digo, Padre Eterno, de verdad que el Mesías enseñó profundidades de las Sagradas Escrituras en un lenguaje tan y tan y tan simple. Se nos pasa por alto. Nos pasa por alto. Y hay una parábola que se llama el trigo y la cizaña. Una parábola que el Santo Mesías enseña, que me llama mucho la atención las explicaciones que se dan con respecto a ella hoy día. Obviamente, porque sacamos el fundamento de donde el Mesías tiene por obligación que centrarse, porque si no sería un falso Mesías. Un Mesías que hable contrario a la ley de los profetas es un falso Mesías. Sí, no podría ser. Por eso es que él vas a encontrar que en Mateo él dice, no crean que yo vengo a abolir, a dejar sin efecto, a dejar nulo la Torá y los profetas. Porque si él hablara dejando nulo eso, echándolo hacia un lado, se descalifica. No es el Mesías, es un falsante, es un impostor. Se contradeciría a Dios. Aquí hay sabiduría. El que tenga sabiduría, el que tenga entendimiento, vea, descodifique el nombre de la bestia. ¿Qué es eso? Si el nombre de la bestia es un chip, como se ha enseñado Geraldo por ahí, que yo me quedo alarmado cuando dicen esas cosas. Yo diría, y cada vez que yo leo ese texto donde dice que hay sabiduría, el que tenga entendimiento, ¿para qué tener sabiduría y entendimiento si la marca de la bestia es un chip, Geraldo? ¿O es una marca de vaca de esa que te pegan así en la frente? Cuando era niño pensaba como niño. Y si como niño leo las escrituras, seguiré pensando como niño. Pero Yeshua hace una parábola muy interesante y voy a aprovechar los minutos que me quedan para hablar de esa parábola. Dice el capítulo 13 de Mateo: otra palabra les propuso, diciendo: el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Y acercándose los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Donde pues tienes pues, de dónde pues tienes cizaña, dice el texto. ¿De dónde vino esa cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto. Y le dijo a los siervos, ¿quiere pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y recoged en el tiempo de la siega, en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente. Pero el trigo reunirlo en mi granero. ¡Wow! Terrible. Necesito 2 horas para hablar de esa parábola, pero en los minutos que tengo, lo primero que quiero decirle, amigo que me escucha, que usted tiene que leer la parábola anterior para poder entender lo que le está diciendo. Primeramente, la tierra, en la palabra anterior, es la persona que recibe la semilla, que es la palabra. Por tanto, el trigo no es la persona, ni la cizaña es la persona. El campo tiene una connotación muy importante en esta parábola. Y Yeshua está diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese buen hombre es el Mesías. La semilla en el campo, la semilla es la palabra de Dios, la parábola anterior, acuérdese de eso. Su campo alude a sus discípulos, a su cuerpo de ovejas, que a él le corresponde cuidar. Pero al dormir los hombres son los que él asignó para cuidar el campo. Vino su enemigo. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que se oponen a sus enseñanzas. Y sobresembró cizaña en medio del trigo, es decir, pusieron unas enseñanzas extrañas a la enseñanza pura, la enseñanza que da vida. El trigo haces pan, con la cizaña no haces nada. Veneno. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, es decir, que en el cuerpo, en el campamento del Mesías, Hay ambos. dieron frutos en ese campo, pero también brotó en ese campo cizaña, algo extraño a la verdad. Y se acercaron los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues sale la cizaña? Los hombres estaban dormidos. No vigilaron. El Mesías le asignó a sus ovejas hombres que las cuidaran. Y esos hombres tienen la responsabilidad de velar porque ese campo dé frutos. Si te duermes, se coloca cizaña, algo extraño. Y le dijo, ¿algún enemigo hizo esto? Obviamente aquí no está diciendo en ningún momento que esto fue el diablo, amigo. Un enemigo es uno que se opone al Mesías. Los siervos le dicen, ¿qué pues? ¿Que vayamos y la recojamos? Esta parábola es interesante. Pero él le dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis el trigo. No sea que sacando lo que tú consideras una falsa enseñanza, arranques una verdadera. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios. Dice el texto, dejad crecer juntamente ambas hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores, es decir, que el santo Mesías va a levantar unos segadores, que son los que conocen cuál es el buen fruto y cuál no. Y cuál es el malo. Ay, yo no sé, a mí me dan hasta ganas de llorar. Ay, me dan ganas de llorar, de verdad, Geraldo, porque esto es increíble. Esto es increíble. Como una cosa tan sencilla. El santo Mesías está hablando de cosas importantes. Profundísimo. A los segadores, ¿quiénes son los segadores? Los que conocen la verdad. Y les dice, recojan la cizaña, arranquen de mi campo, porque es su campo, la cizaña, aquello que es extraño, la verdad. Y llévala al fuego, quémala. Desaparécela. Que no exista más. Que no exista más. El agua. Y recoger el trigo y llevarlo al granero. Y el trigo es el fruto de nosotros que estamos en ese campo. Los 144,000 tienen la responsabilidad dada por Dios. De segadores. De ser los segadores. ¿Entendiste la palabra? Cuando yo entendí esto, Geraldo,
Yo dije, oh Padre, bueno, verdaderamente estamos en los días del Mesías. Él nos ayuda a hacer el trabajo. Porque tú has levantado segadores a extraer la cizaña, a quemarla y dejar el trigo para reunirlo en el granero. Mesías nos llamó a dar frutos y ese fruto es el trigo. Ese fruto es la consecuencia de haber recibido la palabra, amigo, y la palabra es la Torá del Eterno. Yo no sé si quieres decir algo más porque yo no tengo ya palabras para expresar. No hay mucho que añadir, simplemente que el cielo nos ayude en este tiempo a poder discernir qué es de qué no es. Tú has dado en el clavo, que es trigo y que es cizaña. No tengo tiempo para más, amigos. Les habló Joseph. Y les habló Gerardo. Y te escucho el programa Derech Hashem, El Camino.